Un saludo cordial con todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia en esta tarde. Los saludo hoy miércoles 20 de diciembre del año 2023 a todo el pueblo del Señor, en este caso la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia y por supuesto nuestros hermanos de otras denominaciones que nos puedan escuchar, todos los que están residentes aquí en nuestro país como los que están en otros países y siempre reciben con aprecio y con agrado esta palabra que les impartimos desde aquí y todos nos gozamos como iglesia del Señor que somos. Esa maravillosa gracia nos permite ser una familia, ser un cuerpo, un pueblo y en ese orden siempre mi madre que me acompaña aquí en este estudio de grabación tiene un saludo para ustedes, el cual vamos a oír en este momento. Muy buenas tardes, querida y amada iglesia. En esta tarde, con el favor de nuestro amado Rey Celestial, les deseo que tengan una feliz Navidad cada uno de ustedes en sus hogares, con sus familias, que se disfruten los unos con los otros en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Y les deseo que pasen una feliz tarde y mucha atención a este mensaje que el Señor nos prepara para cada uno de nosotros para poderlo compartir con otras personas. Muy buena tarde, el Señor les bendiga. En lo personal alabo al Señor Dios porque es bueno con nosotros y nos da esta oportunidad maravillosa de ser la iglesia del Señor. Yo quiero, mis hermanos, invitarles hoy a que tomemos la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio de San Mateo. Para hoy tenemos nuestro estudio en el capítulo 25, versículos 31 al 33. Y los invito a leer lo que dice la palabra del Señor. Allí donde usted se encuentre, por favor, lea conmigo. Y dice así: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Que el Señor Jesucristo, Él mismo nos dé la sabiduría, mediante el poder de su Espíritu Santo, nos ejercite y nos capacite para poder comprender esta palabra y nosotros nos encomendamos en sus benditas manos. Efectivamente, mis hermanos, siempre que estamos detrás de este púlpito, oramos al Señor, no podemos nunca ministrar la palabra si no ha habido un corazón humillado de parte de nosotros, los predicadores, los pastores, los expositores, para presentarnos ante el Señor como herramientas. Y hoy vamos a tomar esta bendita palabra del Señor y el sermón en este día tiene como título El juicio de las naciones y vamos a ver la primera parte. Usted, mi hermano, que está siguiendo estos estudios conmigo, hoy estamos en la lección número 133. Y si usted quiere mirar todos los videos donde están todas las predicaciones de este evangelio desde que iniciamos, puede inscribirse a este canal y ahí podrá tener acceso a todos ellos. Esta porción es muy importante porque Mateo, siguiendo el orden de cómo terminarán al final los creyentes y los incrédulos, muestra nuevamente cómo será el reinado de Cristo en la tierra y quiénes estarán con él. Vamos a tener en cuenta que esta porción que estamos leyendo está en un solo hilo conductivo con lo que acabamos de estudiar estas semanas pasadas de la parábola de los talentos y todas las porciones que hemos venido mirando sobre las 10 vírgenes. Todo esto se refiere a lo mismo, al reino de Dios, cómo ha de ser la venida del Señor Jesucristo, su primera venida en el rapto de la iglesia y su segunda cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. ¿Quiénes van a estar con el Señor? Entonces la Biblia nos dice que por gracia hemos sido salvos.
no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros somos salvos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y por nuestra fe en Él. Esa es la única forma de nosotros obtener salvación. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por cosas que nosotros hagamos, porque la salvación es un regalo de Dios. Las obras de la ley son buenas, pero no son para la salvación. Son los que han sido justificados, los que hacen buenas obras para gloria de Dios, pero no como medio de salvación. Una persona que ha nacido de nuevo, por ende lleva buenas obras, porque esos son frutos de su salvación, porque son frutos de su vida nueva. Por eso el Señor Jesucristo ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere identificar quién es una persona de Dios realmente, mire que el que dice que es de Dios vive en una justicia y le gusta ser una persona intachable y ceñido a las Escrituras. De lo contrario, no. El versículo 31 nos dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Aquí la palabra nos está diciendo en su gloria. Esto habla de su divinidad, es decir, que el Señor Jesucristo es Dios. Ya Él no viene a salvar, sino a juzgar. Él vendrá como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo será muy distinta, porque Él vendrá a traer juicio sobre las naciones. Todos aquellos que recibieron su nombre y creyeron por la fe, ellos son los que van a tener el premio que el Señor nos ha prometido. Pero todos aquellos que fueron rebeldes y que fueron incrédulos, entonces ellos están reservados para el juicio. El versículo sigue diciendo, y todos sus santos ángeles con él. Algunos manuscritos excluyen este término santos, refiriéndose a los ángeles, pero los mejores no. Esto quiere decir que sus ángeles han sido consagrados para cumplir los propósitos de Dios. Los ángeles tienen una función, no que nosotros lo adoremos. Usted no puede ser un adorador de ángeles, ni creer que los ángeles es para que usted le rinda culto o le rinda adoración. Estos son seres que fueron creados exclusivamente para hacer la voluntad de Dios y más nada, pero no para la adoración, porque el único que merece la adoración es el Señor Jesucristo. Entonces Él se sentará sobre su trono de gloria. Esto es su trono del reino, es decir, el Señor se sentará como lo que Él es, el Hijo de Dios, y el Señor mismo. Él es Dios también, Dios mismo. Todo esto se refiere al reino terrenal de Cristo que está descrito en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Miremos lo que dice entonces. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y sirvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí nos dice, vi las almas de los decapitados. Estas almas de los decapitados son los mártires de la tribulación, los que se mantuvieron fieles y no negaron al Mesías, aún por encima del costo que esto tuviere. La palabra griega que se traduce decapitados se convirtió en un término genérico para hablar de la ejecución y no siempre se refería a un método en particular. Lo que el Señor Jesucristo nos advirtió es que seremos perseguidos por causa de Él. Ya hemos visto a través de la Escritura cómo murieron en el martirio todos los apóstoles, decapitados, aserrados, crucificados.
El Señor Jesucristo le dijo a Juan y a Santiago que ellos beberían de la misma copa de Él y serían bautizados con el mismo bautismo de Él, refiriéndose al sufrimiento, refiriéndose a la muerte. Posiblemente la persecución y posiblemente nuestra fidelidad tenga un costo, y para muchos sea posiblemente con nuestra propia vida, como le ha pasado a miles de cristianos. Pero el que es fiel se mantiene, y el que es fiel da el testimonio siempre. Entonces aquí está la razón por la que el Mesías todo el tiempo dijo a los discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de tomar otros caminos y no el de hacer la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo prefirió el camino de la crucifixión y no buscó ningún otro camino, porque lo que Él hizo fue hacer la voluntad de Dios. El versículo dice: entonces se sentará en su trono de gloria, justamente porque vendrá a su reinado terrenal. Por eso el Señor se va a sentar en su trono de gloria. Entonces esta porción no está hablando del rapto de la iglesia, sino está hablando de la segunda venida, porque son dos eventos completamente diferentes, puesto que todo esto está hablando aquí del final de la era, donde el Mesías vendrá para juicio. Entonces recordemos que esto es una descripción que nos está haciendo Mateo de cómo será el final de todas las cosas. El versículo 32 nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, en su primera venida, él no vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo, según nos lo dice a nosotros Juan 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. En el manuscrito original no dice cabritos, sino dice cabras. Entonces aquí solamente nos habla de dos categorías. Si son las ovejas, están a su derecha, donde el Señor va a decir: vengan, benditos de mi Padre, y entren al gozo de su Señor. Y si es a la izquierda, está hablando de las cabras, donde estará el juicio preparado para Satanás y para todos los que le sigan a él. No hay términos medios. Por eso el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca. Nosotros tenemos dos clases de comparaciones. Si somos creyentes fieles, somos comparados como ovejas que hacen la voluntad del Señor, y entraremos a estar en el gozo del Señor. Una persona que es infiel, que dice que es creyente, pero es un infiel, es comparado con una cabra, esa persona que no tiene sujeción a la palabra de Dios, y para ella está preparada el juicio. Yo creo, mi hermano y mi amigo, que usted tiene que hacer una decisión por ser fiel al Señor. Aquí estamos viendo en síntesis cómo será el final de todas las cosas cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces nosotros desde un principio, para participar del sonar de la trompeta, debemos estar preparados en la obediencia y siendo fieles al Señor. Oremos, por favor. Padre eterno, te doy la gloria y la alabanza. Gracias porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra es vida y nos enseña. Ayúdanos a estar preparados en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, reciba un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga grandemente. Comparta este video para que otros escuchen la palabra del Señor. Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga.